están con nosotros, siguiendo estas predicaciones. Gracias por estar ahí, gracias por orar por nosotros, Iglesia Cristiana de Durazno, en este agosto muy frío, el 23 de agosto del 2026, congregados para adorar a nuestro Dios, para servir a nuestro Dios. Este día el primer día de la semana donde la iglesia se reúne para continuar adorando a Dios. Y qué bueno estar adorando a Dios ahora por medio de la palabra. Pudimos cantar, pudimos orar y ahora vamos a entrar a la palabra de Dios para conocer un poco más de ese Dios que nosotros seguimos, que fuimos salvos por Él, para continuar adorando mejor a Dios. Esa es la idea, ¿verdad? No es para atesorar conocimiento, sino es para adorar mejor a Dios y servirle mejor a Dios. Y estamos en 2 Corintios, capítulo 5, vamos a versículo 11 a esta lectura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 al 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 11 al 21. Dice así la palabra de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, pues persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Amén. Precioso pasaje, muy profundo, así que vamos a ir con pinzas. Obviamente que no voy a llegar hasta el 21, no me va a dar para llegar al 21, pero vamos a llegar hasta cuando me dé el tiempo, ¿verdad? Si Dios quiere, vamos a hacerlo hasta el 17, y tampoco voy a llegar a profundizar el 17. Bien, estamos mirando, ¿verdad? Vimos el domingo pasado que somos embajadores de Cristo. Que somos embajadores de Cristo. ¿Dónde lo sacamos? Ese título, a ese tema. Bueno, en el versículo 21. El versículo 20. El versículo 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Está hablando de los cristianos, ¿verdad? Los cristianos, los que han nacido de nuevo, son embajadores en el nombre de Cristo. Y entonces ahora el tema que vamos a tratar es la misión del embajador de Dios. La misión. ¿Qué misión tenemos en esta tierra, verdad? Como dije hoy, Dios nos salvó y nos dejó en la tierra. No es que nos llevó inmediatamente a la casa de nuestro Padre, sino que nos dejó en la tierra. ¿Para qué? Para que seamos sus representantes. Vimos que los embajadores de Dios estamos en este cuerpo humano que se va desgastando por servir a Dios, ¿no? Se va desgastando por servir a Dios, y al pasar los años y el servicio, este cuerpo se va desgastando. Y eso nos lleva a ¿qué? A anhelar el cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para poder servir mejor. Para poder servir mejor. Acuérdense que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, su anhelo es servir a Dios, a su Dios. Entonces día a día estamos gimiendo por ese cuerpo glorificado. ¿Para qué? Para servir mejor. Para no defraudar tanto a nuestro Dios. Sabemos que este cuerpo está contaminado por el pecado y que no está 100%, ¿verdad?, llevándole la vida que debe llevar, que honre a Dios. Es una lucha que llevamos,
porque estamos en este cuerpo. El que está dentro de nosotros, el Espíritu de Dios, es el que nos guía, pero el cuerpo terrenal siempre se opone a lo que el Espíritu dice. Entonces es una lucha que tenemos porque estamos en este cuerpo terrenal. Bueno, los hijos de Dios tenemos el sello que es el Espíritu Santo. Estamos marcados por Dios. Él nos marcó con su Espíritu. Versículo 1 al 5. Pero en este ministerio terrenal que tenemos debemos vivir confiados en Dios. Es lo que vimos ahora en el Salmo 23. Vemos al salmista confiado en Dios. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Porque Él va a cumplir por amor a su nombre. Por lo que Dios es. Por los atributos que Dios tiene. Y esos atributos los conocemos nosotros, los hijos de Dios, por medio de su palabra. Y por eso cuando nosotros andamos en la tierra, vivimos proclamando los atributos de Dios y confiando en los atributos de Dios. Esa tiene que ser la vida modelo del cristiano. Y bueno, pero sabemos que luchamos contra esas cosas, ¿verdad? Porque, como dije hoy, la carne se opone. Nuestros deseos se oponen. Nosotros tenemos que vivir por fe, andar por fe, porque confiamos en la palabra de Dios. No en lo que vemos, no en lo que nos dicen, sino en lo que dice la Escritura. Y eso es la confianza del creyente. Por eso el deseo del creyente es que cada día que pasa debemos desear más las cosas de nuestro hogar. ¿Qué hogar? La casa celestial. Somos salvos para ir al lugar celestial. Pero mientras estamos en esta tierra, en este cuerpo, tenemos que demostrar cómo es Cristo. Los representantes de Cristo somos nosotros. Cristo, cuando vaya a venir otra vez a la tierra, Él va a venir a reinar. ¿Se entiende? Juntamente con nosotros. Cuando Él pise la tierra, Él viene a reinar. Ya no viene a salvar. Él viene a juzgar y a reinar. Pero antes que Él venga, nosotros estamos en la tierra rogándole a las personas que crean en Cristo, llevándole el Evangelio, que se arrepientan y crean en el Evangelio. Versículos 6 al 9. Nosotros debemos guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Vivimos por fe, no por lo que vemos. Pero también un día vamos a volver a nuestro hogar. Sabemos que sí o sí, por amor al nombre de Dios, por la promesa que Dios ha hecho, que nosotros vamos a volver a nuestro hogar, al hogar celestial. Sí o sí vamos a ir. Y cuando lleguemos, ¿qué dice la Escritura? Que nos vamos a encontrar. Que nos vamos a encontrar. Tanto que Él venga a buscarnos, el arrebatamiento, o muramos, cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios dando cuenta del trabajo que hicimos como embajadores aquí en la tierra. Y Dios nos va a pagar, recién ahí vamos a recibir el salario, porque a veces queremos que Dios nos pague en la tierra. Bueno, la Biblia dice en el versículo 10 que vamos a estar delante de Él, ¿verdad? Porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en este cuerpo, aquí en la tierra. Sea bueno o sea malo. Sí o sí el Señor, como es justo, nos va a recompensar si es que merecemos recompensas. Entonces la idea es que vivimos esforzándonos para agradar a Dios. Vivimos en este mundo no para agradar al mundo ni a nosotros mismos, sino estamos para agradar a Dios. Cada hijo de Dios va a ser evaluado por nuestro Salvador en lo que hicimos. Después que nos salvó, vamos a ser evaluados en nuestra vida de aquí terrenal. Desde el momento que nos salva, Dios nos va a recompensar. Entonces eso nos lleva a los creyentes, ¿qué? A los embajadores de Cristo, a preguntarnos, ¿cómo debo de representar a Cristo entonces en la tierra? Y la respuesta es andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. En su ministerio terrenal, Cristo vino a la tierra, no solamente vino a morir por nosotros y darnos vida eterna, sino antes Él vivió 3 años y medio en un ministerio terrenal. ¿Para qué? Para dejarnos ejemplo a nosotros. Como Él anduvo, nosotros tenemos que andar. Entonces Él vino desde el cielo, directamente Dios viene y muestra cómo tenemos que andar nosotros, ahora los representantes. Nuestra tarea es buscar a Cristo en la Biblia y imitarlo. Como Él anduvo, así tenemos que andar nosotros. Es nuestro modelo terrenal. No es lo que dice un pastor, no es lo que dice una iglesia o una misión. Es lo que dice Cristo. Él es nuestro modelo. Por eso el cristiano está estudiando la palabra de Dios porque quiere imitar a su modelo, a su Señor, a su amor, a su primer amor. Acuérdense que el amor bíblico no es un amor de sentimientos, sino es un amor de actitud. Se demuestra con hechos, no de sentimientos, no de la boca para afuera, sino con actitudes como Dios demostró su amor
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 2 Corintios 5:11. Conociendo, 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le he manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Bueno, conociendo, ¿por qué dice Pablo, comienza el versículo 11, conociendo? Conociendo lo que dice el versículo 10, que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Delante de nuestro amo y Señor, y nos va a llevar eso a saber que voy a compadecer en el futuro delante de Dios, a vivir en esta tierra con temor y temblor, con respeto a las Escrituras, respeto a Dios. Ya no voy a vivir de acuerdo a mis caprichos y deseos, sino que ahora voy a vivir de acuerdo a lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque un día voy a estar delante de Él y voy a ser evaluado cómo lo representé en la tierra. Él me dejó aquí en esta ciudad de Durazno. ¿Para qué? Para que lo represente. No para que haga plata, no para que haga, mucho dinero o sea famoso. Cada cristiano es dejado en la tierra es para que represente a Cristo. Entonces, como cristiano, del momento que Dios nos salva, debe haber una progresión en la vida del creyente. Al conocer a Dios va a ir pasando el tiempo y va a ir conociendo más al Dios de la Escritura, y bueno, eso nos va a ayudar a amarlo mejor, a servirle mejor. Va a ir progresando nuestra vida cristiana, ¿verdad? En la tierra. Porque un día vamos a estar delante, y sabemos que un día vamos a estar delante de Él. Entonces el creyente, mientras está en la tierra, ¿qué hace? Se esfuerza en servirle. Va a ir progresando, ¿verdad? Va a ir progresando. Es como Josué. Dios le prometió a Josué que todo lo que pisara él, se lo iba a dar. Todo lo que pise en la planta de tus pies, yo te lo voy a dar. ¿Va? Entonces Josué se sentó arriba de la montaña y dijo, bueno, Señor, quiero aquello. Todas estas tierras de Canaán, quiero que me la des. No, Josué tuvo que ir a caballo, tuvo que ir a pelear, tuvo que ir a llorar. Capaz que lo hirieron, lo cortaron, otros israelitas murieron, otros israelitas fueron heridos. Ellos tuvieron que ir a pelear, a esforzarse. Por eso Dios fue y le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Yo te voy a dar las cosas, pero tú te tienes que esforzar y ser valiente. Lo mismo nosotros vamos a ir al cielo, pero mientras estemos en la tierra, tenemos que esforzarnos y ser valientes. Esa es nuestra tarea. Entonces cuando nosotros nos esforzamos y somos valientes, nos persuadimos a nosotros mismos y persuadimos a los hombres, como dice el versículo, tanto a los no creyentes como a los creyentes. Nos exhortamos a los creyentes, a nuestros hermanos, ¿a qué? Bueno, hermano, acuérdate, no te quedes, acuérdate que vas a estar delante del trono de Dios y Dios te va a evaluar. Esfuérzate un poquito más, no te quedes. Ven, hermano, ven, sirve al Señor, ven, congrégate, ven, lee la Biblia, ven a estudiar la Escritura. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante de Dios. No es para que quedes bien con nosotros, sino porque un día va a estar delante de Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces, hermanos, estamos como cristianos persuadiendo a los hombres. Por eso también le predicamos el Evangelio a los no convertidos y le recordamos a los convertidos el Evangelio. Entonces es una tarea de que también nosotros tenemos parte de hablar ¿verdad? Y persuadir y esforzarnos de ir a la persona, de muchas veces orar, de llorar con los que lloran, y bueno, estar alegre con aquellos que están alegres. Tenemos que movernos y esforzarnos a diario para vivir en este mundo y ser luz en este mundo. Estamos en un mundo de tinieblas, pero nuestra tarea es esforzarnos a ser luz. Pero también le recordamos a los hermanos que debemos esforzarnos juntos. No es solamente la tarea de uno solo. La tarea cristiana, Dios lo quiso así y lo designó así. Cristo cuando se fue dejó a 12 hombres que lo representaran. Bueno, ahora está la iglesia. Cristo no está, Cristo está en el cielo. Está en nuestras vidas viviendo ahora. Su Espíritu está en nuestra vida para que nosotros ahora vivamos para la gloria de Él. Y cada vez que pasan los días, ese día de estar delante de Dios se acerca. Y eso, ¿qué nos tiene que llevar a nosotros? A esforzarnos más, a ser más fieles, desechando nuestros deseos, pero también desechando a los falsos. ¿A los falsos qué? A los falsos maestros, las falsas enseñanzas.
a doctrina falsa. No podemos estar abrazando de un lado al diablo y de otro lado a Dios. No, yo quiero saber cómo es el diablo y su doctrina. No, hermano, nosotros tenemos que desechar lo que es malo. Desechar para poder ser luz. Si no, somos grises. Nosotros estamos de un lado y ni del otro. Estamos como aquel que es de Peñarol y Nacional. Le agrada a todos. Un día está de Peñarol, un día está de Nacional. Y bueno, hermano, lamentablemente muchas veces el cristiano también, por no dejar de lado los falsos maestros, la falsa doctrina se contamina y contamina a la iglesia. Entonces, la idea es que cada día nos esforcemos y por eso nos exhortamos. Hermano, ten cuidado. Ojo, eso así como piensas no es lo que dice la Escritura. Pero no es porque uno quiere serse el sabiondo. Es porque sé que mi hermano un día va a estar delante de Cristo. Y va a estar dando cuenta de lo que vio, lo que escuchó, lo que está hablando, lo que piensa. Todo Dios lo sabe. Por eso dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. A Dios le es manifiesto lo que somos. No podemos engañar a Dios. Él sabe. Yo lo puedo engañar a ustedes me pueden engañar a mí. Pero un día vamos a estar delante de Dios. Y dice la palabra, pero Dios le es manifiesto lo que somos. Él sabe lo que miramos. Él sabe lo que escuchamos. Él sabe cómo trabajamos. Él sabe el esfuerzo que hacemos para agradarle a Él. No lo podemos engañar. Pero también Dios nos dio algo a nosotros interiormente, para que también nosotros nos examinemos. ¿Qué? Y espero que también lo vea vuestra conciencia. Dios nos dio una conciencia. ¿Se dan cuenta? Dios nos dio una conciencia para que el Espíritu Santo toque nuestra conciencia y nos haga analizar cómo estoy yo delante de Dios. Porque muchas veces podemos decir, no, pero a mí nadie me exhortó, nadie me dijo nada, ningún hermano me dijo nada. ¿Y tu conciencia? ¿No te acusa? ¿No te dice que estás pensando mal? ¿No te dice que estás actuando mal? Dios te dio esa conciencia para eso. Para que nos examinemos delante de Dios. Y como embajadores de Dios y representantes de Dios, aquí del cielo, aquí en la tierra, nuestra conciencia nos tiene que estar continuamente mostrando, ¿verdad?, cómo estamos trabajando para nuestro Dios, individualmente, como creyente, o si nos acusa, si no nos acusa, bueno, nuestra conciencia no nos acusa, bien, estoy bien delante de Dios. Pero si mi conciencia me está acusando, ojo lo que estás diciendo, ojo lo que vas a decir, ojo lo que vas a hacer, ojo por qué no hiciste esto, mi conciencia me está acusando. Y eso Dios me lo dio. ¿Qué hace el mundo? El mundo no escucha la conciencia y dice Romanos que Dios cauterizó la conciencia y Dios los entregó. Pero el cristiano no. El cristiano tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a la conciencia para que la conciencia nos examine y nos haga ver ¿qué? Compararnos con nuestro Salvador. Compararnos con lo que dice la Escritura. No, pero yo vea que estoy mejor que aquellos. Vos que aquellos. Aquellos son de esta manera. Pero hermano, nosotros no estamos para compararnos con los terrenales. Nosotros nos tenemos que comparar con lo celestial, con nuestro Salvador. No podemos compararnos con otros hombres o con otras religiones, porque nosotros somos embajadores de Cristo, no embajadores de una misión, ni embajadores de una iglesia, de una denominación. Somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo tenemos que mirar ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Entonces la conciencia nos muestra qué nos falta. ¿Para qué? Para que nosotros nos activemos este cuerpo y dejemos de lado lo que estamos haciendo mal y hagamos el bien, hagamos lo bueno delante de los ojos de Dios. Y la conciencia va a tocar, el Espíritu Santo va a tocar nuestra conciencia y la conciencia nos va a ayudar a ¿qué? A esforzarnos más a parecernos al Hijo de Dios. Por eso dice 2 Corintios 5:12, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros. Yo no necesito, dice Pablo, venir otra vez con una carta de recomendación a ustedes, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a lo que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Cuando estábamos examinándonos individualmente, ¿verdad?, con la conciencia y el Espíritu que nos está examinando, eso nos lleva a esforzarnos a agradar más a Dios y a hacer mejor el trabajo como representante de Dios en este mundo. ¿Por qué? Como dije hoy, o como dice la Escritura, porque vamos a dar cuenta delante de Dios. ¿Y saben qué? Eso se va a notar.
Si un cristiano está pensando que un día va a estar delante de su Señor, se va a notar en su servicio a Dios, en lo que hace. Cada cosa que hace lo hace para la gloria de Dios. El servicio que tiene hacia los hermanos, el don que uno lo desarrolla, eso se va a notar. ¿Se va a notar por qué? Bueno, se va a notar porque su conciencia le está acusando, diciéndole tienes que mejorar. Hermanos, si nosotros nos comparamos con Cristo, yo creo que ninguno de nosotros acá puede decir, no, yo estoy bien, mirá, me parezco, creo que supero al Maestro. Ninguno de nosotros podemos superar a Cristo. Todos a nosotros nos falta algo. Y eso nos lleva a que nos esforcemos más, ¿verdad? A vivir para la gloria de Dios. Pero el esfuerzo se nota. El esfuerzo se nota porque nuestro cuerpo toma acción, ¿verdad? Y el resultado se va a notar. Entonces, en la vida de cristiano es una acción y resultado. Pero el fin es progresar. El fin es progresar en la vida diaria, en la vida cristiana. No vivir de apariencias. No vivir porque yo voy a la iglesia, pienso porque voy a la iglesia un domingo y ya soy cristiano. No, el cristiano no vive de apariencia, no se escuda en una religión, sino que todos los días él se esfuerza para demostrar en caerle bien a Dios, no en caerle bien a los hombres. Porque nosotros no estamos para caerle bien y para que nos vean bien los hombres. Nosotros como hombres de Dios y mujeres de Dios tenemos que caerle bien a Dios. No vivimos de apariencia. Entonces lo que aprendemos lo ponemos en práctica. El religioso o el falso creyente vive de apariencias, algo externo. ¿Qué hacían los fariseos? Vivían de apariencias. Por fuera eran preciosos. ¿Verdad? ¿Qué dijo el Señor? Ustedes por fuera tienen todo precioso, pero por dentro están podridos. ¿Por qué? Porque viven de apariencia. Quieren agradar a los hombres. Se hacen los espirituales, pero no lo son. Porque sus obras son malas. No se esforzaban a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Una persona que no conoce a Dios no se esfuerza en agradar a Dios. Se esfuerza en agradarse a sí mismo, agradar al que tiene al lado, agradar a su carne, a los ojos, lo que él desea. Él vive una vida, ¿verdad? Que se agrada a sí mismo. Pero el domingo va a la iglesia. ¿Qué es eso? Es vivir de apariencia. O su conciencia lo acusa y dice, bueno, el domingo tienes que ir a confesar los pecados y bueno, y ya después del lunes a sábado vive para ti. Bueno, hermano, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es otra cosa. El cristiano, el embajador de Cristo, está representando a Cristo. Entonces, hermanos, somos conscientes de que estamos aquí en la tierra no para agradar a hombres, sino para agradar a Dios. Por eso el que agrada a Dios no va a agradar a los hombres. Por eso el cristiano, la iglesia o el cristiano que agrada a Dios, no va a ser muy querida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque siempre está exhortando. ¿Qué le pasaba a Pablo? Pablo muchas veces no fue muy querido. ¿Por qué? Porque siempre estaba exhortando, siempre estaba enseñando. Ojo, ¿pero a quién le enseñaba? A la iglesia, a los cristianos. Y eso molestaba, ¿verdad? Molestaba. Pero el que era verdadero cristiano lo recibe la exhortación y da gracia porque es exhortado. Pero el que no es cristiano se enoja, ¿verdad? Y se enoja y no va a cambiar su manera de vivir. ¿Por qué? Porque para él está bien así lo que está haciendo. Yo estoy bien así. Entonces el cristiano verdadero va a estar siempre exhortando porque él es un embajador. Viendo la falta del hermano o de la iglesia y va a estar hablando, mira hermanos, mire lo que está faltando en la iglesia es tal cosa. Hermano, mira tú, Gustavo, tú estás errando en este tema y pecaste contra Dios. Tienes que cambiar tu manera de vivir. Porque tú eres un representante de Cristo, como yo también soy un representante de Cristo. Tenemos que esforzarnos juntos para agradar a Dios. Y es lo que está haciendo Pablo con los corintios. Tenemos que esforzarnos juntos para agradar a Dios. Por eso, como Pablo, muchas veces no somos bien vistos, porque somos bíblicos. O porque somos súper espirituales. No somos súper espirituales. Simplemente queremos ser bíblicos. ¿Verdad? Queremos ser bíblicos, lo que dice la Escritura. Porque yo no estoy en la tierra para hacer lo que a mí me gusta, o para agradar a los hombres, o para agradarme a mí mismo. Yo estoy para agradar a Dios. Soy un embajador de Cristo. Segunda de Corintios 5:13. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué dice esto, Gustavo? Bueno, segunda de Corintios 5:13 dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos,
es para vosotros. Bueno, vemos que lo que dice este versículo, que los falsos creyentes y el mundo decían que Pablo, ¿qué? Estaba loco. Pablo está loco. ¿Cómo está diciendo estas cosas? Y esto es un fundamento. Si estamos haciendo el bien, o sea, estamos haciendo bien nuestro trabajo como embajadores de Dios, lo que va a causar en los falsos creyentes, en los religiosos o en los mundanos, es que nos van a decir que estamos locos. ¿Ah? Pero nosotros debemos confiar, como Pablo, que estamos haciendo lo correcto. Y por estar haciendo lo correcto, por estar diciendo la verdad, por vivir la verdad, vamos a ser discriminados por vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. No van a aceptar la enseñanza. Satanás no acepta la enseñanza. Satanás muchas veces va a predicar la palabra, pero él no la va a aceptar, no la va a vivir. Sus hijos hacen lo mismo. Muchos religiosos van a la iglesia, muchos sirven a Dios el domingo, pero su vida no muestran que están viviendo la palabra de Dios. Y todo lo contrario, no tienen fe, no tienen amor, no tienen perdón, no hay misericordia, no hay benignidad, no hay templanza. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu. Y eso lo genera el Espíritu Santo. Entonces, como embajadores de Dios, nuestra vida debe estar enfocada en agradar a Dios y en decir siempre la verdad. Y esos son los menos hoy en día. Lamentablemente hay muchos predicadores, muchas iglesias evangélicas, pero muchos son los que quieren agradar a los hombres antes que a Dios. Y ahí es donde está el problema. Hermanos, los verdaderos embajadores de Dios no estamos para agradar a los hombres. Tenemos que llevar la sana doctrina. Y cuando llevamos la sana doctrina, ahí se va a dar cuenta y se va a empezar a dividir la verdad de la mentira. Se empieza a dividir. Los grupos se van a dividir. Unos no van a aceptar lo que tú vas a decir porque es la verdad, porque la palabra de Dios lo va a acusar y te van a decir que estás loco, pero otros se van a quedar conformes, diciendo gracias, muy buena enseñanza, gracias por lo que ha enseñado. La verdad es que me ha ayudado mucho en mi vida espiritual para poder servir mejor a Dios. Muchos van a aceptar, pero más van a rechazar lo que tú y yo estamos enseñando. ¿Y dónde sacas eso vos? Me vas a decir tú. ¿Cómo sabes eso? Vamos a ver un ejemplo. Juan 8, 48 al 59. Acá vemos un gran ejemplo de nuestro Señor. Juan 8, 48 al 59. Dice así, respondieron entonces los judíos responden a Jesús y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Cómo lo trataban a Cristo? Por decir la verdad. ¿Que era un falso? ¿O era un endemoniado? ¿O era un loco? ¿Se dan cuenta? Respondió Jesús, dijo, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Cuando queremos honrar al Padre, la gente nos va a deshonrar. Porque va a pasar lo mismo que pasó en nuestro Salvador, ¿se dan cuenta? Dice 50, pero yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Nosotros no buscamos nuestra gloria. Estando en la tierra, aquí no buscamos la gloria. Nuestra gloria. Cristo cuando vino no buscó su gloria, sino que buscó la gloria del Padre. Nosotros estamos en la tierra no buscando nuestra propia gloria, sino buscamos la gloria de nuestro Dios. Dice, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. Entonces los judíos dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Qué estaban viendo los religiosos? Viendo lo terrenal. Bueno, Abraham está muerto. Lo físico, lo que podían ver, lo terrenal. Pero el Señor no está viendo lo terrenal. El Señor está viendo ¿qué? Lo espiritual. Lo espiritual. Y eso, acá vemos la diferencia. Un religioso ve lo terrenal. Una persona que es nacida de nuevo ve lo espiritual. ¿Y qué va a hacer? Va a guardar la palabra de Dios. Entonces dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te hace a ti mismo? ¿Vos qué te pensás quién sos para decir esto? Respondió Jesús, dijo, yo me glorifico a mí mismo. Mi gloria nada es. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Dios. Ustedes dicen que es el mismo Dios que yo tengo, dice el Señor. Pero ¿saben qué? Ustedes no lo conocen. Yo lo conozco. Y se muestra que ustedes lo conocen porque ustedes no me reconocen a mí, dice el Señor. Versículo 55. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo le conozco.
Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Acá vemos la diferencia. El que conoce, ¿qué hace? Guarda la palabra. El que no lo conoce, ¿qué hace? No guarda la palabra. ¿Se dan cuenta? El mismo Señor va dando los pasos de un verdadero cristiano y un verdadero representante de Dios y un falso representante de Dios. No importa la iglesia, no importa lo que haya hecho antes o lo que la profesión de fe que haya hecho antes. El que guarda su palabra. El que vive todos los días pensando en la palabra de Dios. Versículo 56. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir, de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Por qué Abraham se gozó y lo vio? Que Abraham estaba ahí. No, Abraham antes, miles de años antes, lo vio por la fe. Otra vez, un hombre espiritual, lo vio por la fe. Por eso era el padre de la fe, porque era un hombre que vivía por fe. Lo mismo nosotros, tenemos que ser reconocidos como embajadores de Dios, que vivimos por fe. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? No podemos entender lo que tú estás diciendo, Jesús. ¿Qué le dice Jesús? De cierto os digo, o sea, lo que le está diciendo, esto es una verdad, ojo esta verdad que voy a decir. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Que Él era Dios. ¿Y qué hicieron los judíos? Se postraron en tierra y dijeron, te alabamos, Señor, y no nos damos cuenta, perdonanos porque no nos dimos cuenta. Tomaron entonces piedras para arrojarle. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Estaba en el templo, no estaba en Samaria. Estaba en el templo judíos donde se predicaba y se enseñaba la ley de Dios. Muy bien se enseñaba, pero ¿saben qué? No la practicaba. Por eso él dijo en la cátedra de Moisés, se sientan los escribas y fariseos. Hagan lo que ellos dicen, lo que ellos leen, pero no hagan lo que ellos viven. Entonces acá vemos nuestro Salvador dice lo correcto, hace lo correcto, enseña lo correcto. ¿Y qué recibió? Querían matarlo a pedrada. Enojo. Y eso causa la palabra de Dios al religioso, al mundo. Se enoja, ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor o Pablo y los creyentes cada día hacen y se esfuerzan a agradar más a Dios? ¿Por qué? Bueno, 2 Corintios 5:14. ¿Por qué? ¿Por qué, Gustavo? Bueno, acá lo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Bien. ¿Y cómo te constriñe el amor de Cristo? Bueno, pensando. Pensando. No simplemente es algún éxtasis, no, pensando. Estamos pensando que ¿qué? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Cristo murió por mí. Ahora yo, bueno, no solo Cristo, sino los apóstoles, los primeros cristianos, murieron, ¿verdad? Para que la iglesia pudiera seguir conociendo el Evangelio. Ahora, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. La muestra de amor que le tenemos a Dios se nota en nuestra dedicación y servicio a Dios como embajadores. El valor de la cruz que tenemos, que le ponemos, se va a notar en nuestra vida y servicio a Dios. No es lo que yo digo, sino es lo que yo hago. Y esto es un fundamento. No hay otra manera de mostrar el amor hacia Dios, que le tenemos a Dios, si no hacemos algo para Dios. Pero vos no sabés lo que yo siento en mi corazón. Sí, la Biblia dice que lo que tú sientes en el corazón es lo que haces. Y si tú amas a Dios, lo vas a demostrar sirviendo. El amor no es un sentimiento, son acciones, tanto que ponemos nuestra vida al servicio de Dios como embajadores. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esto? Porque pensamos que Él murió por nosotros. Por eso, Él murió por mí. Gustavo, ¿por qué predicas todos los días? ¿Por qué estudias la palabra todos los días? Porque Cristo murió por mí. Cuando salimos a evangelizar o estamos con una persona y le predicamos, ¿por qué predicas siempre el Evangelio? Porque Cristo murió por mí. ¿Y por qué tú sigues siendo fiel a Dios día a día tras día sabiendo lo que estás pasando? Porque Cristo murió por mí. El amor de Cristo me constriñe. Sí, me faltan cantidad de cosas, sí, no tengo esto, no tengo aquello, pero mi deber es representar a Cristo. Él murió por mí. Entonces, día a día, no solamente el mundano se salva con el Evangelio, sino que el cristiano vive el Evangelio, pensando en el Evangelio. Cuando nosotros no pensamos en el Evangelio, estamos pensando en nosotros mismos, y ahí empezamos a dudar, a caer, a mirar la carne,
a decirnos, pobrecito de mí, me falta esto, qué dolor esto, qué dolor aquello. Y empezamos a dejar de pensar en Cristo, que Él murió por mí. Y ahí empezamos a alejarnos de Dios. Él murió por mí para regalarme la vida eterna. Yo soy el que recibí beneficios. El que sufrió fue Él. Yo no sufrí nada. Él sufrió todo por mí, para darme el beneficio a mí. Si Él no moría por mí, Él seguiría siendo hijo de Dios y seguía siendo Dios y estaba en la gloria del Padre. Pero Él vino a favorecerme a mí, a morir por mí, para regalarme la vida eterna. Entonces, ¿quién es el que está beneficiado de todo esto? Yo. ¿Y qué tengo que hacer en la tierra? ¿Vivir para Él? Y eso lo ve el cristiano, que sabe que lo que tiene es todo un regalo, como vimos hoy, como lo vimos el salmista. Todo es un regalo, es una gracia por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo me siento yo? Un deudor. Le debo a Dios. Todos los días me levanto, le debo a Dios. Le debo mi vida, primeramente me debo la salvación, le debo la vida, le debo todo lo que Él me da a diario, le debo todo. La eternidad, le debo todo. Por eso cuando estemos en el cielo, vamos a estar glorificando y sirviendo a nuestro Dios. Porque somos deudores. Porque el amor de Cristo nos contriña, nos empuja a servir. Sufrimos, aguantamos. ¿Por qué aguantamos? Porque Él murió por mí. ¿Cuántos hermanos murieron comidos por leones en el Coliseo Romano? ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos pensaban que Cristo murió por ellos. Y era manera de aguantar. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice eso en la palabra de Dios? Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Romanos 5, 6 al 11. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Nosotros, ¿no? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno sale a morir por el bueno. Bueno, alguno de nosotros capaz que muere por algún hijo o por la esposa. Qué buena obra. Pero ¿sabes qué? Eso no nos te va a salvar. Porque la salvación no es por obra. Es por una obra, la obra de Cristo, no por mi obra. Aunque diera mi vida por las personas, sería una buena obra, pero no salvaría a nadie. Pero sí Dios, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Para con nosotros, dice, no para el mundo. Con nosotros, los deudores, los embajadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí muestra Dios su amor por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Bueno, por eso la confianza del creyente. Por eso vive por fe. Por eso confía en Dios. ¿Por qué? Porque es salvo de la ira que viene. Por eso, como vimos hoy, la ira de Dios no se ha manifestado todavía en la tierra. Lo que está sufriendo la tierra es la consecuencia de su pecado. Pero un día Dios va a manifestar su ira. Y cuando Dios manifieste la ira de Él, yo no la voy a recibir porque Cristo la recibió por mí. Y entonces eso me lleva a estar, ¿qué? Confiado, saber que si muero, como el salmista, que Dios es su pastor, bueno, lo mismo nosotros, Dios es nuestro pastor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, no solamente tenemos vida eterna, vivimos confiados, pero en nuestro diario vivir, ¿cómo vivimos? Nos gloriamos. Gloria a Dios. Nos gloriamos de ese Salvador. Nos gloriamos de ese Dios que tenemos. ¿Se nota eso en nuestras vidas? Nos ponemos contentos con el Dios que tenemos. Hablamos a las personas del Dios que tenemos, a pesar de lo mal que podamos estar viviendo o las preocupaciones que tenemos, dejamos de lado eso para hablar del gran Dios que tenemos, porque nos gloriamos en el Dios que tenemos. ¿Se nota eso? Versículo 21 de 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo fue hecho pecado por mí. El pecador, el impío era yo. Y Cristo fue hecho un impío allí en la cruz. Por eso recibió todas las maldiciones, ¿verdad?, en su cuerpo. Para que yo estar libre de las maldiciones de la ley. ¿Se dan cuenta? El agradecimiento que tenemos que tener como hijos de Dios. Por eso nuestro texto dice, luego, versículo 14, de 2 Corintios 5:14, dice luego, o sea, luego que Cristo murió por los creyentes, todos los creyentes murieron por Cristo. Y esto es un fundamento.
¿Por qué murieron los primeros apóstoles? Por Cristo. Los primeros cristianos, ¿por qué murieron? Por Cristo. Y ahora nosotros, si tenemos que dar la vida, lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Y por qué lo tenemos que hacer nosotros? Por gratitud. Porque el amor de Cristo nos empuja, nos hace ser agradecido con lo que Dios hizo. ¿El mundo es agradecido con lo que Cristo hizo en la cruz? No. ¿El religioso es agradecido con lo que Cristo hizo en la cruz? No, porque no vive para la gloria de Dios, vive para la gloria de Él. El cristiano, el creyente, es el que vive agradecido y por eso debemos esforzarnos cada día en agradarle más a Él. Tenemos beneficios eternos. No son beneficios de un trabajo, beneficios que nos da la vida terrenal. Son beneficios eternos que tenemos como hijos de Dios. Por eso eternamente nosotros vamos a estar agradecidos con Él. Y cuando nosotros estamos agradecidos con algo, con alguien, lo hacemos. Tenemos que hacer. Le debo favores. ¿Verdad? Cuando debemos favores a alguien. Che, ya que tengo que ir porque le debo un favor. Y tengo que cumplir con esa persona porque le debo un favor. ¿Cuántos favores nosotros le debemos a Dios a diario? Bien, vamos a ver lo que dice la palabra. Juan 10, 11 al 17. Acá vamos a ver lo que vimos hoy en el Salmo 23. Juan 10, versículo 11 al 17. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, ¿cómo sabemos que es el verdadero pastor? Porque el verdadero pastor da su vida por las ovejas. ¿Y quién dio la vida por las ovejas? El Señor Jesucristo. Y ahora, ¿quién tiene que dar la vida por los hermanos? Nosotros, porque ya Cristo dio la vida por ellos. Ahora nosotros damos la vida por nuestros hermanos. En servicio, en gratitud, acompañándolo. Más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. No le importan las ovejas, no le importa el hermano, no le importan las ovejas. Pero dice el Señor, yo soy el buen pastor y pongo mi vida, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Los que son de Cristo conocen a Cristo. Como lo conocen, lo siguen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Acá vemos cómo el pastor, el buen pastor, pone su vida por las ovejas. Y como las ovejas saben que el pastor puso su vida por ellas, ellas ponen la vida por el pastor. También tengo otra oveja que no son de este redil. Bueno, ¿quiénes son esta oveja? Somos nosotros, los gentiles. ¿A quién le estaba hablando Cristo aquí en este momento? A los apóstoles, a los judíos. Ustedes son mis ovejas, le estaba diciendo a los discípulos. Ustedes. Yo pongo mi vida por ustedes. Pero también hay otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quién dio la vida por todas esas ovejas? Los primeros cristianos. Ellos dieron su vida por nosotros. Para tener este libro ellos dieron su vida. Para vivir y formar iglesia en distintas partes de distintos continentes, Pablo tuvo que dar su vida. ¿Se dan cuenta? Porque amaron más a Dios, amaron más al Padre, al Señor Jesucristo, que sus propias vidas. Y acá vemos al Señor Jesucristo, el líder, el buen pastor, el verdadero pastor. Versículo 17 dice, por eso me ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Por quién puso la vida el Señor? Por las ovejas del Padre. El Padre antes de la fundación del mundo eligió lo que iba a salvar. Es lo que dice Efesios, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo eligió las ovejas. Pero tenía que venir el Hijo a morir por las ovejas que eligió el Padre. Entonces el Hijo muere por el Padre y por las ovejas que eligió el Padre. ¿Se dan cuenta? Entonces él pone su vida por las ovejas. Y ahora nosotros los seguidores tenemos que dar la vida por Dios y por lo elegido del Padre. Acuérdense que vimos hoy en el Salmo 23. Nosotros somos los pastores. ¿Va? Los pastores también que tenemos que enseñar, cuidar a los hermanos, alimentarlos, estar con ellos, pastorear. Todos somos pastores, pastorear.
Entonces, ¿dónde sacás esa conclusión, Gustavo? ¿Dónde lo sacás? 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió. ¿Por todos quién? ¿De quién está hablando Pablo? Acá dice por todos, Cristo murió por todo el mundo. No, Pablo no está hablando de todo el mundo. ¿Está hablando de quién? ¿A quién está hablando Pablo? A los cristianos, le está hablando a la iglesia. Por todos murió. Para que los que viven, o sea, los que conocen a Cristo, nacieron de nuevo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por aquellos que conocen a Dios, aquellos que han nacido de nuevo, ya no viven para sí. ¿Para quién viven? Para que murió y resucitó por ellos. Todo lo elegido del Padre murió el Hijo de Dios, pero hubo un propósito. No solo para tener vida eterna y reconciliar con Dios. El propósito también fue la acción del Hijo de Dios y iba a causar un resultado. ¿Qué resultado causó? Bueno, la salvación, sí, pero ¿qué más? Que los hijos, o sea, los que nacen de nuevo, ya no vivan para sí, sino que vivan para Él. Ese es el resultado de la vida eterna. Bueno, yo tengo vida eterna, bien, pero vivo para mí. Va, acá la Biblia dice otra cosa. Y por todos murió para que los que viven, o sea, los que tienen vida eterna, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y estos son los que viven. Podrás tener una religión, podrás ir a la iglesia, pero ¿para quién vives? ¿Para ti? ¿Para la religión? ¿O vive para Cristo? Por eso dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El resultado de un nuevo nacimiento es que ahora viven para Cristo. Y lo representan en la tierra, no cuando vayan al cielo, sino en la tierra, como embajadores. No podemos olvidarnos de esto. Si me olvido, me lo tienen que recordar. Y hermanos, cuando yo me llego a olvidar que tengo que vivir para Cristo, y que si vivo para mí, ustedes tienen que venir, Gustavo, y decirme, Gustavo, que te está agarrando el blanco. Vos tenés que vivir para Dios, no vivir para ti, para tus deseos. Vive para Cristo. Y es lo que está haciendo Pablo a la iglesia de Corintios. Ustedes no están viviendo para ustedes. Ustedes viven para Cristo. Nosotros diariamente nos debemos exhortar. Por eso la Biblia nos manda, en su mandamiento, exhortarnos los unos a los otros. No olvidarnos que Cristo murió por nosotros y que no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Él. Debemos poner nosotros en primer lugar, a Dios en primer lugar, y después al prójimo en segundo lugar, y por último nosotros. ¿Saben qué? Muchas veces somos como los niños. Cuando hablan, los niños dicen, ¿qué hiciste hoy? Mirá, fui yo, Pablito, Juanito, Marquito, y fuimos a tal lado. Ah, no, hijo, tu nombre es lo último. Fueron todos esos y tú lo último, ¿verdad? Y a veces en la vida cristiana nosotros, no, primero yo quiero esto, Señor. Vos me tenés que dar esto. ¿Y qué quiere Dios de ti? ¿Qué demanda Dios de ti en primer lugar? Romanos capítulo 6, versículo 1 al 7. Romanos 6, 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pero estamos en el tiempo de la gracia. No te preocupes. ¿Por qué va a hablar de doctrina? La doctrina divide, sí, de la mentira, de la verdad. No podemos vivir de la doctrina. No podés enseñar del pecado. No podés enseñar de la ira de Dios. Vamos a hablar del amor, de la gracia, de la misericordia. Pero acuérdense también que nuestro Dios es un Dios, un fuego consumidor. Dios está irado todos los días contra el impío. Eso lo dice la Escritura. Todos los días. Y eso yo lo sé. Por eso es mi deber como embajador es llevar el Evangelio. Porque yo sé que Dios está irado todos los días con el pecador. Pero nosotros perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Porque los que hemos muertos al pecado, ¿quién fueron los que murieron al pecado? Los creyentes. ¿Cómo viviremos aún en él? Si tú has muerto al pecado, ¿cómo vas a continuar pecando? No moriste nunca al pecado y estás engañado, porque el que muera al pecado ya no vive practicando el pecado, sino que lo va dejando al pecado. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando somos sepultados, el bautismo es una representación de lo que Cristo hizo por nosotros. Lo mismo nosotros, nuestra vida vieja murió, es sepultada, a fin de que como Cristo
resucitó de los muertos para la gloria del Padre. Cristo resucita de los muertos y Dios lo levanta y le da todo el honor y toda la gloria como Dios hombre a su Hijo. Ahora nosotros, Dios nos da vida eterna, morimos al pecado, muere nuestros deseos pasados para vivir para la gloria de Dios. Lo mismo, ¿se dan cuenta? Es una representación de lo que Cristo hizo, lo mismo tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Por eso dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. ¿Quién hace esto? Dios. ¿Por medio de quién? Del bautismo del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo no podemos tener una vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. El viejo Gustavo está clavado allí en la cruz. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado, lo que desea mi cuerpo, tiene que ser destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. Si no está siendo destruido, estamos sirviendo al pecado. Y no podemos decir que somos servidores de Dios si estamos sirviendo al pecado. Hay algo mal. ¿Se entiende? O somos de Dios o no somos de Dios. Me gusta Dios porque Dios es blanco o negro, no hay gris. Lo gris es la religión, el religioso. Está con un brazo, otra vez, abrazando a Dios y otro brazo abraza al pecado o a Satanás. Entonces él vive agradando a los dos. Nosotros tenemos que, el creyente lucha contra el pecado todos los días, alianza con el pecado. No hacemos alianza con la desobediencia. No hacemos alianza con la carne. La alianza nuestra es con Dios. Hermanos, tenemos un pacto. Sí, un pacto, sí. La sangre de Cristo es el nuevo pacto. Bien, bien. Pero para que haya un pacto tiene que haber dos. Por lo menos dos. Cristo y yo. Yo hice un pacto. Él hizo un pacto conmigo. Pero yo también hice un pacto con Él. Que yo ahora vivo para Él. No vivo para mí. Porque el viejo hombre murió, como dice la Biblia. Fue sepultado. Yo vivo para Él. Cuando hay un casamiento, es un pacto entre Dios y la pareja, hombre y mujer y Dios, hay un pacto, ¿verdad? Y entre ellos dos también tiene que haber un pacto bíblico, ¿verdad? El hombre tiene que cuidar a su mujer, la mujer tiene que someterse a su marido, todo lo que dice la Escritura es un pacto que prometemos hacer, pero sabemos que Dios cumple. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Él va a cumplir. Ahora yo, Gustavo, ¿estoy cumpliendo con el pacto que hice con Dios? ¿Que tengo que morir yo y se tiene que ver Cristo en mí? Por eso un creyente tiene acciones de gratitud y se ven los resultados. Se ven los resultados. ¿Por qué? Versículo 16, 2 Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí en adelante, después de ser salvos, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo Pablo? Cuando antes de ser Pablo era Saulo. Saulo conocía, había oído de Cristo. ¿Y qué hacía Saulo? Perseguía a Cristo. Mataba a cristianos. ¿Por qué? Porque él seguía su religión. ¿Cuál es lo que causa Cristo en la religión? Rechazo, odio. Él seguía a Cristo. ¿Por qué tú me dices, Gustavo, que seguía a Cristo? Porque cuando Cristo se le aparece en Hechos capítulo 9, camino a Damasco, se le aparece a Saulo, ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? Saulo dice, no, pues yo no te persigo a vos, Señor, yo persigo a los cristianos. No, me estás persiguiendo a mí. Porque el que persigue a un cristiano está persiguiendo a Cristo. Entonces, ¿qué muestra aquí? Que Pablo conocía a Cristo según la religión. Saulo conocía a Cristo según la religión. Pero después que lo conoce de verdad, cambia totalmente ese Saulo. Y se convierte en un Pablo y se convierte en un apóstol y da su vida por Cristo. Antes daba su vida por la religión. Ahora da su vida por Cristo y por los elegidos del Padre. Todos nosotros hemos estado en una religión, por lo menos la mayoría, ¿verdad? Todos nosotros conocimos, la Navidad, que Jesús nació en la Navidad. También sabemos que Jesús murió la Semana Santa. Todos nosotros. ¿Por qué? Por la religión. La religión, la cultura que vivimos, nos enseña esas cosas, ¿verdad? Pero eso no salva a nadie. Pero después que Dios nos salvó, empezamos a tener una comunión íntima con Dios, porque en la situación que estábamos antes era en la carne. Por eso no teníamos una comunión íntima con Dios.
Por eso los frutos de lo que teníamos eran la carne. Pero ahora, después que Dios nos salva, somos espirituales en un cuerpo de carne. Somos espirituales en un cuerpo de carne. Entonces vemos el ejemplo Pablo cuando estaba en la secta de los fariseos. Él estaba en la carne. Él seguía a Dios en la carne. Pero después que él conoce a Dios, verdaderamente, él cambia de actitud. Y eso es lo que hace un verdadero creyente. Cambia de actitud. ¿Y por qué reaccionó Pablo así? Y los creyentes reaccionan de esta manera, Gustavo. ¿Por qué? Segunda de Corintios 5:17 lo responde. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto es otro fundamento. Una persona que ha nacido de nuevo va a buscar las cosas de arriba y no va a estar poniendo en primer lugar las cosas terrenales, porque son las cosas pasadas. Las cosas pasadas. Las costumbres pecaminosas que teníamos antes. Ahora no las deseamos, sino que luchamos contra ellas. Antes la poníamos en primer lugar, pero ahora no la podemos poner en primer lugar. Dios está en primer lugar. La dejamos de lado para hacer lo correcto, lo que dice la palabra de Dios. Las cosas nuevas, las cosas celestiales. El resultado de haber nacido de nuevo es que la vida vieja empieza a morir. Y la vida nueva que comienzo a vivir es una vida agradable a Dios. Entonces vamos después para la semana que viene al versículo 17, vamos a estudiarlo más profundamente y vamos a comenzar en este versículo después para seguir estudiando este versículo para poder también sacarle provecho, ¿verdad? Entonces, hermanos, de lo que hemos visto, que somos embajadores, debemos entender que nuestra misión en este mundo no es que somos dueños de este mundo, sino estamos representando a una persona, a Jesucristo. Este mundo no es nuestro. Tenemos que traer un mensaje de reconciliación, reconciliados con Dios, predicar el Evangelio. Esto implica dejar atrás una vida egoísta para vivir por el amor de Cristo, viviendo para las personas, viviendo de una manera espiritual, no carnal. Antes éramos carnales, pero ahora somos espirituales. Entonces tienen que haber, como iglesia, cada uno de nosotros tienen que haber acciones claves en nuestra vida. ¿Cómo acciones claves? Vivir sin egoísmo. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Dios y para nuestro prójimo. Dejar los intereses propios para buscar el bienestar y la salvación de los demás. Dejar mi sistema. ¿Sabe qué? Cuando nosotros no dejamos nuestro sistema y nosotros no nos sacrificamos por Dios y su palabra, estamos mostrando el egoísmo y el poco amor que le tenemos y el poco agradecimiento que le tenemos a Dios por lo que hizo por nosotros. Debemos anunciar la reconciliación al mundo, compartir el mensaje de la paz. El único mensaje que reconcilia al mundo con Dios es el Evangelio. Yo quiero que mis hijos vayan al infierno, no. Y si no quieres que vayan al infierno, predica el Evangelio y vive el Evangelio. ¿Tú quieres que tu vecino vaya al infierno? No. Predica el Evangelio y vive el Evangelio. Tenemos que tomar acciones en nuestro diario vivir. Cambiar la mirada. Ver a las personas por su valor espiritual y no por la apariencia social, económica o física. Ser una nueva creación refleja un cambio real de vida que se muestra matando al viejo hombre y viviendo para la gloria de Dios. Y eso nos va a llevar a actuar con respeto y temor a Dios, respeto a la palabra y los mandamientos de Dios. Y eso nos va a llevar al tener temor a Dios, a tener una buena conducta limpia, una conducta que le trae gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estoy consciente de la presencia divina. Estoy consciente que los ojos de Dios me están mirando, me están siguiendo, me están mirando. Y un día voy a estar delante de Él, dando cuenta de lo que hice con el trabajo que me dio aquí encomendado en la tierra. Hermanos, tenemos que ser sacrificios vivos. Romanos 12:1. Sacrificios vivos. Y si el sacrificio que hagamos aquí en la tierra, Dios lo va a pagar. Él no se olvida. Dios no es como nosotros que nos olvidamos de las cosas que tenemos que anotarlas, porque me olvido. Dios no se olvida. Es más, también Dios no se olvida, pero también Dios lo tiene anotado en el libro de la vida del creyente. Que un día cuando estemos delante de Él, dice Dios que lo va a abrir a los libros. Entonces a Dios nada se le escapa. No podemos engañar a Dios. Que tengamos presente esto
para vivir una vida más cerca de Dios. Oremos. Padre, te alabamos, Señor amado, por tu misericordia y tu gracia que tienes para con nosotros, dándonos, oh Dios, tu palabra para que podamos vivirla, oh Dios, y en el temor, respetando lo que tú has mandado y que podamos vivir para ti como embajadores. Ayúdanos a cada uno de nosotros, como oramos a nuestros hermanos hoy. Somos débiles, Señor, y necesitamos, Señor amado, que tú nos ayudes a cada día a estar pensando en lo que Cristo hizo. Que el Espíritu Santo no nos haga olvidar, oh Dios, tu palabra, que al contrario, que nos recuerde, para que nosotros podamos andar recordando y vivir agradecidos a Cristo. Lo que Él hizo, los beneficios que tenemos gracias a Él, para poder servirlo y trabajar para su gloria aquí en la tierra, para la expansión de su reino. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos y hermanos, por compartir. Y bueno, seguiremos, si Dios quiere, el miércoles predicando y hablando de la palabra de Dios en el libro de Génesis. Así que muchas gracias por estar ahí y por compartir. Que pasen bien.